presentamos Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, tendrá para ustedes invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. A partir de este momento, usted queda conversando con Mauricio Vargas Becerril. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Este es su programa Conversando con Mauricio Vargas. Hoy les hablaré de un tema muy interesante que me han pedido mucho sobre que pudiera hablar sobre él, que se llama emocionalmente atado al pasado. Conversemos juntos acá en el número de cabina 905-2-930-930. Les recuerdo también mi teléfono 8931-5847 para que manden sus mensajes por WhatsApp. También pueden vernos en vivo en www.radiocr.net. También los invito a que sigan en mis páginas en Facebook. Pueden ver el programa en directo en Conversando con Mauricio Vargas o en la otra página Mauricio Vargas Becerril, psicólogo. Y también pueden inscribirse en el canal de YouTube Conversando con Mauricio Vargas. Hoy en el tema emocionalmente atado al pasado, quiero recordarles que todos los seres humanos o todas las personas tenemos una historia de vida o bien un pasado que nos ata a ciertas cosas. Y lo queremos o no, o estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, muchas veces nos condiciona. Es imposible olvidar quienes hemos sido. Es imposible saber que tenemos un pasado que no nos gusta o sí nos gusta. No podemos hacer nada. Hemos hecho cosas y hemos aprendido de todas esas cosas positivas. Es imposible olvidar de verdad quiénes somos, es imposible olvidar nuestra historia de vida, es imposible olvidar todo ese pasado que nosotros hemos construido. Sería mentirnos a nosotros mismos que asumir una postura ingenua y equívoca sobre que puedo olvidarlo. No, hay cosas que sí nos podemos nosotros olvidar, pero sin embargo hay quienes utilizan su pasado como una plataforma para poder tener una sabiduría, para poder desenvolverse, para aprender de ese pasado. Pero hay otros que quienes han hecho cosas que los atan a ese pasado. Hay cosas que no se olvidan y hay cosas que las personas se aferran a esas situaciones y a esas cosas displacenteras, y entonces llenan un saco que nosotros vamos cargando ahí en ese saco ahí en la espalda, de que es demasiado pesado y que a veces nos estresa, sentimos sentimientos de culpa, sentimos resentimientos, sentimos tristeza, sentimos odio, sentimos un montón de cosas negativas que no nos dejan crecer. En ese saco muchas veces se ocultan cosas o se guardan situaciones que no hemos resuelto, y que eso lo que va a hacer es darnos una inseguridad, que eso lo que va a hacer es que no podamos soltar y seguir adelante, que no nos deja desarrollarnos como seres humanos, y que muchas veces lo que hace es engrandecer esos miedos. Por supuesto, no podemos soltar si no sabemos a qué estás aferrado, a qué estás agarrado, a qué tenés ahí dentro de esa vida que lo único que te hace es no crecer como ser humano. Por eso de vez en cuando debemos de hacer un alto. Es importante, es necesario estacionarnos en el camino de la vida y mirar el pasado para lograr descubrir qué es eso que nos está atando, qué son esas ataduras, qué son esas situaciones que no tienen explicación. Bueno, en nuestra vida es necesario a veces cuestionarse muchas cosas, y una de ellas es: ¿cómo podremos saber si aún estás atado al pasado? Existen algunos indicios
que indica que aún están atados emocionalmente a un pasado negativo que te impide continuar, que nos impide aprovechar al máximo esas oportunidades que la vida nos va dando, que el presente y el aquí y el ahora nos ofrece. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, muchas veces debemos de cuestionarnos y decir, no quiero hablar de esa situación. Eso es un indicador que te está diciendo, te estás atando al pasado. Cuando no nos negamos a hablar de un tema que nos duele, es porque ahí está la espinita, ahí está la cuña, ahí está esa parte de que me está molestando y no lo puedo sacar adelante, no lo puedo sacar de mi vida, no lo puedo sacar. Eso es una señal que te está diciendo, detente. Podemos pasar a otra página, no, hasta que no descubramos qué es lo que nos está pasando y podamos completar esa vivencia en nuestra historia. Cuando hemos aceptado esa situación, le aseguro que vamos a vivir mejor, que vamos a tener cómo desarrollarnos, que vamos a tener cómo poder desenvolvernos sobre nuestro pasado y cómo poder hablar de esa situación, sí que nos afecte, tanto de los aspectos positivos como los aspectos negativos. Cuando esto forma parte de nuestro pasado y lo hacemos y lo aceptamos plenamente, lo aceptamos conscientemente, vamos a entender y vamos a emprender con claridad nuestro camino. Es importante también que vayamos experimentando sentimientos negativos que no tienen explicación. En ocasiones, muchas veces, todo está bien en nuestro mundo y sentimos equívocos, sentimientos de dolor en un momento dado, resentimientos o algún sentimiento de culpa. Todas estas sensaciones no provienen del presente. Recuerde que vienen del pasado, de toda esa historia de vida que nosotros tenemos. No podemos encontrar algo que origine en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Sencillamente porque vienen del pasado, de una situación que aún no está resuelto, que aún nos está dañando, que aún no hemos cortado esa situación y que nos hemos resuelto y no le hemos encontrado la solución. Recuerde que el hecho de que soltemos ciertas experiencias no significa que no haya existido y mucho menos que deje de causar dolor. Cubrir esa herida con una venda hará que no la veas, pero ahí estará siempre. Nosotros tenemos que, como se dice, saturar, coser para poder desenvolvernos y que eso no duela más. Nunca, pero nunca reprimas esas emociones. Una de las señales de alarma de las que no hemos hecho las paces con nosotros mismos, con nuestro pasado, con las personas que están alrededor, es que muchas veces reprimimos esas emociones. Y la represión, por ejemplo, lo que hace es acrecentar los miedos. Lo que hace es que esa situación, esa emoción no nos esté funcionando como debe de ser. Nosotros debemos de aprender a manejar esas emociones. Nosotros debemos de aprender a encontrarle un sentido a nuestra vida y, por supuesto, aprender a controlar nuestros impulsos. A controlar nuestros impulsos. ¿Por qué es tan importante eso? Porque los impulsos fundamentales vienen de nuestras emociones. Cuando en ocasiones reprimimos nuestras emociones y nuestros sentimientos, estas brotan a la superficie, brotan a nuestros impulsos y reaccionamos ante algo sin saber por qué. Entonces hagamos ese alto y es muy importante que busquemos por qué nos irritamos, por qué sentimos ese temor, esa ansiedad, esa ira que explota con facilidad. Es probable que necesite resolver asuntos pendientes del pasado. Recuerde que para ejercer un buen autocontrol sobre nuestros impulsos, usted y todas las personas necesitamos estar en paz con nosotros mismos. Esa paz interior que requerimos, esa paz interior que todo ser humano necesita para mejorar y controlar nuestras emociones. Muchas veces sentimos limitaciones, pero no entendemos por qué. Se trata de una sensación que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, una sensación que no tiene que nos impide, que no podemos encontrarle una justificación.
y no nos deja dar lo mejor de nosotros. Sin embargo, no encontramos esa explicación lógica y de sentido común. En algunos casos es porque puede tratarse de un trauma en nuestra vida pasada, de algo que nos pasó y que no recordamos. Los miedos irracionales, las creencias nos limitan. Esos miedos lo que hacen es limitarnos y encontrarle excusas para que nosotros no podamos crecer y no podamos encontrar el origen para que podamos resolver esa situación, esa experiencia pasada que nos ha marcado emocionalmente y que nos hace o que muchas veces hemos sido capaces de procesar, pero no la podemos controlar. Y eso nos lleva a que nosotros repitamos constantemente los mismos errores, que repitamos aumentar cada vez más esos errores. Y muchas veces tropezamos con la misma piedra 2 veces, 3 veces. En ocasiones es cierto, pero cuando esto sucede es tiempo de detenernos y hacer un alto y preguntarnos qué está pasando, qué estamos haciendo mal, o bien qué hemos dejado de hacer para que eso siga igual, o qué está pasando si no entiendo. Busquemos ayuda. Existen personas que se ven envueltas en patrones de comportamiento periódicos que le hacen cometer una y otra vez los mismos errores. En esos casos lo que pasa es que la persona se está autocastigando muchas veces inconscientemente por una experiencia del pasado que no ha podido asumir o que no ha resuelto, y se obliga así a vivir constantemente en esa misma situación. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de adecuaciones curriculares, psicodiagnósticos, diagnósticos institucionales, charlas en manejo de límites, técnicas de estudio, estrategias para enfrentar los malos tratos y el bullying, estrés escolar, autoestima, deserción escolar y motivación. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Buenas tardes, amigos, muchas gracias. Les doy la bienvenida a aquellos que están recién llegados al programa. Conversemos juntos acá en Radio Costa Rica, www.radiocr.net, o acá en el teléfono en cabina 905-2930-930. También les recuerdo mi teléfono 8931-5847 para que manden sus mensajes por WhatsApp. Les doy también las gracias por compartir nuestras páginas, Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, Conversando con Mauricio Vargas, y en nuestro canal de YouTube, Conversando con Mauricio. Estamos hablando hoy del tema emocionalmente atado al pasado. Debemos de romper ese pasado, como dijo Marianne Williams. Mientras sigamos estancados internamente, nuestra vida lo estará externamente. La única forma de ampliar nuestro conocimiento de la vida es estar dispuesto a profundizar en ella. Da lo mismo si el problema ocurrió hace décadas, el reto consiste en afrontarlo y resolverlo ahora, para que en las décadas que nos quedan por delante nos hayamos liberado de la trampa de volver siempre a repetir los mismos desastres del pasado. Cuando existen un sinfín de preguntas como se acabó la amistad, se terminó una relación, cambiamos de trabajo, te cambiaste de casa, te cambiaste de país para ir a vivir a otro lado porque tienes otras metas y otros proyectos de vida, de verdad ya nada volverá a ser como antes. El pasado ya pasó.
Sin embargo, existen muchas personas que optan por seguir viviendo de la misma manera de siempre, aunque los resultados no sean los que ellos esperan, o que en realidad lo que los ata es un miedo a tomar riesgos y hacer algo diferente para que las cosas cambien. En ocasiones, ese miedo o ese cambio es por falta de información, o simplemente porque el miedo lo dejan ir a romper o a soltar lo que ya sucedió, o bien porque creen que si cambian dolerá. Pero yo les aseguro que va a doler más si lo atamos, si lo echamos a ese saquito de la vida. Si no soltamos, es más difícil seguir en nuestro camino de la vida. Es más fácil, la gente piensa que es más fácil no hacer nada y no enfrentarlo. Pero muchas veces esa situación, esa postura lo que hace es paralizarnos. O simplemente nos vemos como simples observadores y no encontramos, no soltamos lo que ya sucedió, o bien porque creen que se cambia, de verdad va a doler mucho. Los seres humanos, todas las personas, tenemos múltiples memorias y dicen que entre ellas poseemos una memoria selectiva y nos acordamos solo de lo que nos conviene, o como lo afirma Matthew Gramellini, preferimos ignorar la verdad para no sufrir, para no sanar, porque de otro modo nos convertiríamos en aquello que tenemos miedo de ser, seres completamente vivos. Cuando eso pasa, nos enfrentamos a una crisis o a un cambio difícil en nuestra vida. Al inicio nos duele, nos hacemos pequeñitos, entramos en un estado de shock, nos paralizamos y buscamos mil curas mágicas o mil excusas o mil milagros, y luego como va pasando el tiempo nos vamos moldeando a esas situaciones. Algunas personas creen que lo normal es seguir con esas emociones que muchas veces, por favor, son tóxicas. Esas muestras de dolor, esas situaciones que nos están haciendo daño, son relaciones, emociones con nosotros mismos tóxicas, a sabiendas que muchas veces entorpecen nuestro crecimiento, nuestra experiencia como seres humanos. Lo que llega a pensar que muchas veces, en algún momento, todo se reparará como como de magia. Y no es tan fácil. Sin hacer nada y sin buscar apoyo profesional no es tan fácil. Si solito no pudo, si solo no pudo, no va a poder. Busque ayuda terapéutica para que pueda sanar esas emociones que lo están atando a ese pasado. Recordemos que la vida es un constante movimiento y de constante cambios, porque somos seres evolutivos, somos seres que vamos en crecimiento, y de verdad no hacemos nada para romper ese pasado, probablemente va a seguir repitiendo las mismas conductas, las mismas emociones, las mismas historias, y el mismo dolor, o el dolor crece. Por más que cambiemos de protagonista, siempre vamos a tener esa dificultad, siempre vamos a dejar de pensar en ese tiempo que lo cura todo. Siempre estamos pendientes de, no, el tiempo nos ayuda, el tiempo nos dirá. Y si nosotros hacemos esos cambios o no hacemos esos cambios, el dolor aumenta. Y muchas veces se puede hacer un dolor agudo y frustrante, tanto que no se puede poner atención, y por eso que no se hace nada para sanar lo que sucedió, hasta que vuelve parte de una práctica diaria bajo una inapetencia dominante, que prefiere muchas veces vivir en una forma, yo lo llamo a veces como una forma de esclavitud, ante esa libertad que necesitamos, ante esa vida feliz que necesitamos, y lo que estamos haciendo es encadenando, porque no soltamos, no perdonamos a aquella persona, o no nos perdonamos nosotros bien en su totalidad. Recordemos que en nuestra historia de vida calamos situaciones displacenteras que todavía no han sido curadas, y sobre todo cada quien sabrá lo que sigue arrastrando. Cada uno sabe cuál es su historia de vida, cada uno sabe quién lleva su procesión por dentro, o cómo la lleva. Quizás puedes preguntarte, llevo muchos años viviendo así, de esa manera, y
y pues en realidad es normal ya y yo puedo hacerlo. Porque ahora tengo que terminar o eliminar eso si ya me acostumbré a eso. Entonces yo les cuestiono siempre, ¿eres feliz completamente? ¿Estás atrayendo todo lo que deseas? ¿Te gusta vivir así? ¿Realmente ese es el lugar al que perteneces? ¿Es así, de esa manera la que quieres vivir, como quieres vivir o como quieres realizarte? Y yo le aseguro, estoy plenamente convencido que puedes vivir mejor si se abren puertas cuando se cierran esos círculos tóxicos, esas mal relaciones, ese mal manejo de esas emociones, esa ira, esa frustración, cuando llevamos menos peso en ese saco y sacamos esa carga, lo que ya no corresponde, pues por supuesto que vamos a sentirnos más livianos. En nuestro desarrollo como seres evolutivos que somos, vamos construyendo patrones que son un obstáculo en el camino de la vida. Debemos cambiar, debemos de hacer ese alto, meditar acerca de nuestras acciones. Recordemos que siempre tenemos que pensar, analizar, elegir y tomar una decisión para irnos por el buen camino y después no volver a caer en los mismos errores que hemos caído siempre. Y así podemos manejar nuestras emociones. Así podemos ir hacia un bien. Pero muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo podemos cerrar esos círculos que no hemos podido cerrar y no sabemos cómo? Bueno, acepte que hay algo que no hemos cerrado. Acepte que nos tenemos que dar cuenta de que hay algo que no está funcionando, y lo importante es que debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Haga una lista de todas las cosas que a usted le están haciendo daño. Acepte ese inicio, esa vereda o de esas situaciones, y despedirnos de todo eso. Perdonar y pedir perdón a veces no es tan fácil. Pedir perdón y perdonar a otros, o perdonarse a uno mismo. Este es el inicio de un cambio. Ese cambio que nos da esa apertura y esa paz interior que requerimos todos los seres humanos. No podemos ir en el camino de la vida tropezando, haciéndole daño a otros, permitiendo que nos hagan daño a nosotros también, aumentando ese ego, siendo personas egocentristas, aumentando ese orgullo. No, nosotros debemos de limpiar todos esos pensamientos negativos. Nosotros debemos de darle importancia a nosotros mismos, a nuestro ser, al amor que nosotros tenemos que tener por nuestra propia existencia. Es preciso perdonarse, porque muchos de lo que más les duele es no haber sido lo que esperaban ser, y eso es lo que más nos ata. El ser agradecidos sin tener culpa. Ese sentimiento de culpa que muchas veces la gente no nos deja. Ese sentimiento de culpa que nosotros mismos tampoco no nos dejamos. Lo que ya viviste ya no regresará nunca. Y eso téngalo por seguro. Ya pasó. Ya no podemos hacer nada con el pasado. Deje de culparse. Deje que seamos seres humanos buenos, sanos, saludables. Como todo ser humano se necesita fallar de vez en cuando. No hay nadie, no hay ningún ser humano perfecto. Debemos de ser agradecidos con nuestras experiencias, y que a su vez nos puedan permitir engrandecernos y ser más positivos cada día. Recordemos que después de una crisis aprendemos y seremos mejores personas. Nunca dejes de ser agradecido en la vida. A veces nosotros mismos embarriamos la cancha, embarriamos ese espacio donde nosotros estamos. A veces no podemos, es tanto el barro que no nos podemos mover. Debemos de sanar nuestro pasado. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que dejar de hacer las mismas cosas de siempre. Somos seres cambiantes, somos seres evolutivos, somos seres en proceso de desarrollo constante. Hay cosas que tienen que botarse porque no nos sirve, y eso nos ayudará a ser mejores. Cuando yo no puedo y no tengo capacidad de hacer todo eso, yo tengo que pedir ayuda. Por supuesto que sí. Ser humilde y pedir ayuda.
para que podamos seguir adelante y no sintamos ese peso tan grande. Lo que hagas hoy por ti mismo será el mejor obsequio que podrás recibir mañana, porque estamos aprendiendo a sanar, estamos aprendiendo a deshacernos de ese miedo, a deshacernos de ese pasado negativo, a deshacernos de eso que no nos deja crecer, hacer ese alto en el camino y tomar las decisiones de hacer todos los cambios necesarios es importante para mejorar, para tener calidad de vida. Nosotros los seres humanos debemos de tener calidad de vida. Recordemos que la vida lo único que nos pide es que seamos felices. ¿Y cuál es la solución? Toda experiencia encierra aspectos de conocimiento, aspectos emocionales. Somos buenos. Recordemos que todos los seres humanos usamos y tenemos el uso del raciocinio, el uso de la razón. Por lo tanto, podemos manejar esas emociones, podemos comprender las decisiones que vamos a tomar, podemos compartir eso con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos vemos en el espejo y meditamos acerca de lo que yo quiero, de lo que yo logro, lo que he logrado, lo que quiero lograr? Sin embargo, muchas veces no lo hacemos y no aceptamos o no queremos cambiar esas emociones que nos están haciendo daño, esas situaciones que no logramos pasar. Y es como leer un libro y seguir leyendo la misma página por mucho tiempo, y nos podemos seguir en el libro de la vida porque no le damos vuelta a esa página, no cerramos ese capítulo, no terminamos esa situación. Despréndase de todo eso. El desprenderse de una persona no significa que no te importe, significa que no puedes hacer las cosas por otro. Nosotros no podemos actuar por otros. La felicidad de otro no es nuestra responsabilidad. La felicidad es mi responsabilidad, la mía, no de la de otros. Tenemos que aprender a desprendernos pensando que si yo me desprendo no es apartarme, es la aceptación que no puedo controlar a otro, es aceptar que yo no puedo manejar las emociones de otro, es aceptar que yo solo puedo manejar mis emociones. Es desprenderme, no es sinónimo de sobreproteger a otra persona, no, jamás. Es permitir que aprendan las consecuencias de sus actos. Yo soy el único dueño de mis acciones, de mis actos. Yo no puedo sentir o dejar de sentir pena por los actos de otras personas. Desprenderse es admitir que yo voy a dejar de ser impotente ante esas consecuencias, esas conductas de otros, porque no están en mis manos. Yo no puedo controlar esas emociones de otros. Yo tengo que aprender a tener cuidado de mis emociones, de mis acciones. Es apoyarme yo mismo sin juzgar a otros, ni juzgándome yo. Es haciendo un alto y ver claramente qué es lo que está pasando. Yo debo de aprender a controlar esos acontecimientos negativos del pasado que pueden hacer que me resulte difícil vivirlas en el presente, que me resulte tener unos recuerdos perturbadores que me podrían impedir dormir, afrontar las horas de la noche, del día. Eso lo que hace es que va a llegar a un punto en que no voy a poder dejar ir el ayer, o simplemente no estoy construyendo nada para el mañana. Sin embargo, siempre vamos a seguir cargando en nuestra espalda ese pasado de la misma manera de pensar, de hablar, percibir, de ver el mundo de la misma manera. Y muchas veces las personas se hacen los mártires por todas esas cosas que están pasando. No nos atemos a una persona por el pasado. Si su relación de pareja terminó, enhorabuena, terminó, por algo terminó. Si no podemos manejar eso, busquemos ayuda terapéutica de verdad. Pero ten presente que si tomas las cosas un paso a la vez y mantienes tu mente abierta al cambio, podríamos terminar por aceptar ese pasado como una parte más de nosotros mismos.
esa libertad que necesitamos, es liberarse de todas esas emociones, esos hábitos negativos que nos mantienen atados a los sueños sin cumplir, a las promesas rotas, a ese pasado. Asuma eso como una experiencia del pasado, acepte de los desafíos de ese pasado. Las experiencias pasadas sin resolver no producen nada positivo y producen efectos psicológicos y fisiológicos duraderos que muchas veces van de lado con enfermedades. Resulta importante que nosotros asumamos de la mejor manera ese pasado, ese enfoque o esos hábitos del presente. Es importantísimo que dejes de fingir que ya pasó, que si sucede algo que te recuerde un hecho traumático, vuelve otra vez a sentir ese dolor, a sentir esa espinita ahí. Si nosotros no hacemos con claridad pasar a la otra orilla del río, siempre vamos a tener algo ahí, una piedra en el zapato, quiera llamarlo, una espina, una cuñita ahí, que no me deja crecer, que no me va a dejar manejar esos traumas del pasado, esa parte de impotencia que nos afecta. Una experiencia del pasado que no hayas resuelto podría impedir que desarrolles relaciones estables con tus seres queridos, que pueda no encontrar personas o no les dé chance de encontrar otras personas saludables. También podría mantenerte preocupado por los sueños que nunca se hicieron realidad, y eso tal vez afecte nuestra parte de desarrollo y nuestros hábitos actuales, que en fin lo que hace es dañarnos, lo que hace es estancarnos, lo que hace es no dejarnos crecer. Estar emocionalmente atado a las situaciones negativas de nuestro pasado no nos deja crecer como seres humanos. Hagamos ese alto en el camino, rompamos esas cadenas para poder ser felices. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas y talleres de motivación y crecimiento personal en temas como estrés individual, familiar y laboral, límites y normas dentro del sistema familiar, pérdida, duelo y depresión, talleres de recreación en las comunidades, relaciones codependientes y autoestima, aprender a ser un emprendedor, conociendo mi lado oscuro, vivir en pareja, cómo enfrentar los celos, cerrando círculos, inteligencia emocional. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Doctor Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno amigos, buenas tardes nuevamente. El tema de hoy, emocionalmente atado al pasado. Es importante que aceptemos cambiar lo que sucedió, pero no podemos hacer nada por eso que ya sucedió. Lo que sucedió ya sucedió. Solo podemos modificar la manera en la cual lo vamos y lo estamos percibiendo. No podemos volver a ese pasado, pero puede cambiar la manera en que nosotros como seres humanos lo asumamos, en la forma en que lo manejemos de ahora en adelante. Si lo hacemos así, es parte de que vamos sanando esas heridas, de que nos llevará a ir subsanando ese dolor emocional y buscar nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevas relaciones. Lo más recomendable es que dirijamos nuestros esfuerzos a aceptar el pasado y a perdonar a quienes hayan hecho un daño, o denos permiso de sentirnos las emociones más felices, de guardar esas cosas del pasado placenteras y dejar ir esos sentimientos. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, podemos hacer meditación, podemos hacer ejercicio, podemos hacer yoga. Existen muchas actividades que nosotros podemos llamar o hacer
prácticas de expresión corporal. Podríamos ayudarnos a las paces de ese pasado practicando el yoga, por ejemplo. La meditación es algo grandioso que nos puede ayudar a estar tranquilos y a estar en paz con nosotros mismos. Estas actividades nos volverán más sensibles y vamos a ir buscando cómo mejorar o cómo manejar esas emociones y cómo podríamos que esas emociones no nos afecten tanto. Aprendamos de la mejor manera, ser positivos siempre, que una mente positiva con pensamientos positivos puede aprender a vivir mejor. Puedes comprender que podemos ir por un camino diferente, ir por algo que nos va a mejorar nuestra vida. Podemos hacer un diario también para ir escribiendo sobre los acontecimientos de nuestra vida diaria y sobre el pasado. Y eso es una gran manera de superar los sentimientos difíciles. ¿Por qué? Porque el día a día yo voy a ir escribiendo lo que me está pasando, lo que me pasó en ese día. Y seguramente llevar el diario te va a resultar más sencillo día a día, a medida que se convierta en un hábito. Y hasta que podamos empezar a comprender aquellas experiencias del pasado que recuerdas durante tus sesiones de escritura. Y sobre todo, eso va a hacer que no volvamos al día siguiente a hacer lo mismo, que mejoremos cada día. Meditemos todas las noches acerca de qué hice bien hoy para hacerlo mañana mejor y qué hice mal hoy para no hacerlo mañana y no hacerlo nunca. Y tratar de concentrarme en esos pensamientos, en esos sentimientos positivos que lo que van a hacer es aprender a tener una bella historia, a tener una película de tu vida bien bonita. Eso me va a hacer permitir que podamos aprender a procesar las emociones y a restaurar los patrones de esos sueños perturbados y los vamos a cambiar a que se conviertan en sueños placenteros. Este tipo de trabajo emocional puede requerir algún tiempo de mientras nosotros nos acomodamos, nos acostumbramos, lo hacemos un hábito para que pueda ser más productivo. También es importante que recuerde que los seres humanos somos seres sociables, necesitamos compartir con otros, necesitamos interactuar con otros, participemos en grupos, vamos y conversemos con personas, vamos a grupos de natación, vamos a grupos de meditación, asistamos a grupos de la iglesia si quieren, pero no dejemos de lado el aislamiento. ¿Por qué? Porque la persona cuando se aísla viene a tener un montón de problemas emocionales no sanos. También debemos de buscar relaciones sanas, no relaciones perturbadoras que nos van a hacer más la confusión. Ayudemos a otros, hagamos trabajo voluntario. ¿Cuántos centros diurnos, cuántos albergues de ancianos o de adultos mayores, cuántos albergues de niños requieren de que vayan a hacerles visitas, que compartan esos espacios? Es importante que si usted no ha podido manejar esas emociones, manejar esa parte negativa de su vida, busque ayuda profesional. Si se siente muy abrumado y totalmente impotente, pues considere la posibilidad de buscar el apoyo de un profesional. Nosotros en nuestro consultorio le podemos ayudar a manejar esas emociones, ya sea por medio de los grupos que tenemos, de las charlas que damos. En fin, no deje de perder esa oportunidad de buscar, de encontrar, y en ocasiones esas experiencias del pasado pueden ser tan debilitantes que tal vez sea necesario que busquemos ayuda y que seamos de otros pensamientos, que tengamos otra forma de ser, que tengamos otro camino, que tengamos una historia de vida diferente. Busquemos nuevos hábitos para mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Evaluemos ese círculo social que nosotros tenemos, esos amigos. A veces es necesario dejar atrás a aquellas personas que nos mantienen enfocados en el pasado
y que no nos deja y no tenemos esa posibilidad de seguir adelante. Recuerde considerar que el entorno social es el que vives en una parte esencial de lo que define quién eres. Además, está bien afectando la manera de cual nosotros los incorporamos a nuestra vida, las experiencias del pasado, y muchas veces no nos resulta tener esos amigos, no nos resulta tener esa relación, porque son relaciones tóxicas. Cambiemos de círculo, cambiemos de amigos, no nos dé miedo encontrar nuevas personas que nos puedan brindar felicidad. Busquemos apoyo. Busquemos encontrar pasatiempos nuevos, tratemos de encontrar amigos nuevos. Muchas veces dejamos de lado esa parte y seguimos atándonos al pasado, a esas relaciones tóxicas, por miedo a perder a alguien que en realidad nos está haciendo daño. Siéntate agradecido cuando esos amigos te dan apoyo. Cuando hay amigos que te dan apoyo, hay otros amigos que no te dan nada más que problemas, y eso nos va a aterrar. Cuando viene una situación de esas donde uno tiene que pensar, analizar, elegir y tomar una decisión, nos da miedo. Pero si yo hago esos 4 pasos, si yo pienso realmente qué es lo que quiero, analizo cuál es la situación, elijo de la mejor manera todo ese análisis que yo hice y tomo la decisión, muy probable que va a ser más fácil seguir por nuestro camino de vida, y va a ser más fácil manejar esas emociones que me están atando a ese pasado, porque no solamente de una relación de pareja podemos atarnos, hay otras relaciones de amigos, de familias, de primos, hermanos, que son tóxicas también. Es importante que nosotros aprendamos a enfrentar esos miedos y construir nuevos hábitos. En ocasiones, desarrollar hábitos que eviten que nosotros nos hagamos daño. Muchas veces nosotros mismos sabemos que nos estamos haciendo daño y no cambiamos por nada. Es importante y considerar de suma de vitalidad, de suma importancia, que ese miedo hay que enfrentarlo, que ese miedo hay que eliminarlo, que ese miedo podría llegar a pasar de miedo a algo que después lo podemos ver y uno dice, bueno, a eso le tenía miedo, pues ya lo pasé y me siento orgulloso de que lo haya pasado. Es importante aprender a dar seguimiento a nuestras conductas en ese diario que vamos a construir. Ese diario nos va a permitir que vamos a tener tiempo valioso, que estamos desperdiciando ese tiempo, que vamos a construir nuevos cimientos en nuestra vida. Y comencemos a dejar fluir, dejar ir todas esas cosas displacenteras que en nuestra vida no nos está llevando a ningún lugar. Deséchese de todos los objetos que nos perturban, que te están perturbando. Deséchese de todas esas cosas negativas que la vida le ha dado en su pasado, y aproveche para que pueda escribir pensamientos, sentimientos y emociones positivas, para que podamos seguir adelante, para que podamos crecer como seres humanos. Tomemos decisiones bien razonadas, no nos dejemos nada ahí del pasado que nos esté haciendo daño, cuando lo que hemos hecho es alimentar esa situación y engrandecerla. Hay que encontrar técnicas que nosotros disminuyamos para que nosotros podamos minimizar esas situaciones displacenteras.
Hay hábitos que uno se tiene que ir construyendo y que a veces son desafiantes para uno, pero son saludables. Eso significa que tenemos que tomar decisiones, y tomar decisiones apresuradas no nos va a llevar a ningún lado. Si pensamos que a corto plazo podemos hacer algo, de verdad hagamos los 4 pasos que les acabo de decir. Tomar esas decisiones con calma es fundamental para que podamos salir adelante. ¿Por qué? Porque si lo tomamos con calma vamos a estar seguros de nosotros mismos y no nos va a dar miedo porque ya lo meditamos, ya pensamos y elegimos de la mejor manera todas las cosas que estamos haciendo. Bueno, para ir finalizando, quiero decirle que algunas de las pérdidas no son para siempre. Como adulto podríamos disfrutar de muchos de los placeres que la vida nos da. Hay que comenzar a coleccionar cosas bonitas. Hagamos hobbies de una forma placentera. Coleccionemos jarras, coleccionemos libros. No importa que seamos adultos ahora, podemos tener un sinfín de cosas y de creencias placenteras, bonitas de nosotros que nos ayuden a mantenernos ocupados, a no estar alimentando esa parte negativa que siempre tenemos en nosotros mismos. Algo importante por quien creer. Crea que la persona más importante en su vida es usted mismo. No le dé cabida y nunca escuche las humillaciones de otras personas. No permita eso nunca. Trate de ser positivo y concentrarse siempre en el progreso que tenemos y que estás logrando constantemente con todos esos contratiempos a lo que se enfrenta en el pasado. No. Ya es suficiente. Nosotros no podemos seguir en ese juego. Recuerden que en el camino de la vida debemos mirar hacia adelante, sentirnos agradecidos con lo que hemos construido, disfrutar de todo y ser felices siempre para lograr cumplir nuestros sueños. Muchísimas gracias a todos los que han escrito en el transcurso de la semana. Les contesto sus WhatsApp, les contesto sus mensajes, les contesto sus mensajes en Facebook. Les recuerdo también mi teléfono por cualquier cita al 89 31 58 47. Los invito a que compartas y le des me gustas a mi página que te acompañan para mejorar tu vida. Una de las páginas es Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, conversando con Mauricio Vargas Becerril, que es la del consultorio. Y también los invito a que se inscriban en el canal de YouTube Conversando con Mauricio Vargas, y así podrán ver todos los programas que semana a semana los vamos subiendo y los pueden ver, y con ello también me pueden hacer sugerencias, hacer que cada día los programas sean mejores. Muchísimas gracias de verdad y muy buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Hemos presentado Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, le espera con invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Conversando con Mauricio Vargas Becerril. Le esperamos.